Saludos y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un texto que, bueno, casi todo el mundo conoce, al menos de oídas. La primera epístola de Pedro. Sí, es un texto muy conocido. Claro, a menudo se lee buscando inspiración, un mensaje de ánimo, pero rara vez nos paramos a pensar en el contexto real. Exacto. O sea, ¿quién era el hombre que la firmaba? No la figura idealizada, sino el de carne y hueso. ¿A quién le escribía? Y sobre todo, ¿por qué lo hacía? Precisamente. Y esa es un poco la misión de hoy. Ir más allá del texto para encontrar la historia humana que hay detrás. Un trabajo casi de detective histórico, ¿no? Pues sí. Vamos a usar como guía una introducción académica muy detallada para desentrañar todas esas capas. El autor, su personalidad, que es complejísima, las leyendas que surgieron a su alrededor y el mundo al que se dirigía. Me encanta el enfoque. Pues vamos a ello, a desgranar todo este material para entender mejor al hombre, su mensaje y su tiempo. Empecemos por el protagonista, porque todos tenemos en la cabeza esa imagen de Pedro, el pescador, el apóstol principal. La roca. Eso. Pero el material de origen pinta un cuadro, bueno, mucho más complejo, más humano y, la verdad, lleno de contradicciones. Totalmente. Antes de ser Pedro, era Simón, hijo de Jonás, un pescador de Betsaida que luego se mudó a Cafarnaúm. Y un detalle importante que a veces se olvida, no era un asceta solitario. Ah, no, estaba casado. Estaba casado, sí. La tradición posterior incluso le da nombre a su esposa, Concordia o Perpetua. Y hay un relato muy conmovedor de Clemente de Alejandría, un escritor cristiano de los primeros siglos. ¿Qué cuenta? Pues cuenta que ella también fue mártir y que el propio Pedro la animó en su camino al suplicio. Esto ya nos da una imagen de un hombre con una vida familiar, con unas raíces, no un personaje abstracto. Y con un carácter, por lo que parece, bastante... Intenso. Intenso es una buena palabra. La fuente lo describe como un hombre de extremos. Por un lado, tenía un celo y una piedad innegable, eso está claro. Pero por otro... Por otro, una impulsividad y una precipitación que le metían en problemas constantemente. Era el primero en hablar, el primero en actuar, pero a menudo sin pensar. Es que los episodios que se citan son muy llamativos. No son pequeños deslices. Para nada. Es una auténtica montaña rusa de fe y duda. En un momento tiene tal confianza que intenta caminar sobre el mar hacia Jesús. Y al segundo se hunde. Exacto. Se hunde por dudar. Luego protagoniza uno de los momentos más importantes, la confesión de que Jesús es el Cristo. El punto álgido de su fe, diríamos. Sí, pero es que apenas unos versículos después, cuando Jesús anuncia su propia muerte, Pedro se atreve a reprenderle. A echarle la bronca, vamos. Básicamente. Y la respuesta que recibe es durísima. Apártate de mí, Satanás. Uf. Uno pensaría que una caída así, recibir una reprimenda de ese calibre lo descalificaría para siempre como líder. ¿Cómo se recupera de algo así? Esa es la clave de toda su historia, la caída y la redención. Y el ejemplo más dramático es, claro, su promesa de lealtad. La famosa negación. Antes de eso, promete con una arrogancia casi desafiante que nunca lo abandonará, que irá con él hasta la muerte. Y apenas unas horas después, en el patio del sumo sacerdote, lo niega 3 veces. Y no de cualquier manera. ¿No? Llegando a maldecir para que su negación sea más creíble. Es el retrato de un colapso moral completo. El análisis lo describe como alguien rápido en el juicio, demasiado confiado en sí mismo. Cuyo coraje se derrumba ante el miedo a la opinión de los demás. Pero, y esto es lo fundamental, esa caída tan humillante no es el final de su historia. Es más bien un nuevo comienzo. Es el punto de inflexión definitivo. Tras un arrepentimiento que las fuentes describen como amargo y profundo, y su restauración personal por Cristo resucitado, Pedro sufre una transformación radical. ¿En qué sentido? Ese celo y ese ardor naturales no desaparecen, pero se canalizan, se santifican con una humildad que antes no tenía. Su valentía ya no es la del bravucón, sino la del mártir. Se convierte en la boca de los apóstoles. Y ahí ya sí que se consolida como líder. Como el líder que, con una nueva firmeza, abre las puertas de la Iglesia a miles de israelitas en Pentecostés y de forma crucial a los gentiles, en el caso del centurión Cornelio. Esa transformación nos lleva directamente a una de las frases más influyentes y debatidas de la historia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia.
Tiene miga esa frase. Mucha. La interpretación tradicional, sobre todo en el catolicismo, es que esto nombra a Pedro primer papa, con una supremacía jerárquica sobre los demás. ¿Qué dice el análisis de la fuente al respecto? El análisis es muy cuidadoso aquí. Sostiene que a Simón se le da el nombre de Pedro, que significa roca, no porque él sea el fundamento último. Sino por su conexión con Jesús. Exacto. Su identidad rocosa deriva de su confesión de fe en Cristo, que es la única y verdadera roca. Es una roca secundaria, por así decirlo. Y el punto clave que subraya el texto es que en ningún momento de las Escrituras vemos a Pedro reclamando o ejerciendo esa supremacía. Entiendo el argumento teológico, pero ¿hay ejemplos prácticos en su comportamiento que respalden eso? ¿Momentos en los que, si fuera el jefe supremo, habría actuado de otra manera? Varios, y son muy reveladores. Por ejemplo, tras la predicación de Felipe en Samaria, la comunidad de apóstoles en Jerusalén no recibe una orden de Pedro. Ah, no. Al contrario, son ellos, el grupo, quienes envían a Pedro y a Juan para confirmar a los nuevos creyentes, y a un superior no se le envía. Espera, entonces, en el primer gran debate de la Iglesia, ¿no fue Pedro quien tuvo la última palabra? Eso es muy significativo. Efectivamente. En el llamado Concilio de Jerusalén, donde se debatió si los conversos no judíos debían seguir la ley de Moisés, Pedro da un testimonio importante, claro, pero no es él quien zanja el debate. ¿Y quién fue? Quien pronuncia la decisión autoritativa final es Jacobo, el líder de la iglesia local de Jerusalén. Me cuesta imaginar a alguien, incluso a otro apóstol, enfrentándose a Pedro, sobre todo después de que se consolidara como líder. ¿Tenemos constancia de algo así? Sí, y el texto lo señala como la refutación más clara de cualquier idea de infalibilidad. Ocurrió en Antioquía. ¿Qué pasó? Pedro comía habitualmente con los creyentes gentiles en total comunión, pero cuando llegaron unos cristianos de origen judío de Jerusalén, de la facción más judaizante. De los que insistían en mantener las leyes judías. Eso es, pues Pedro se acobardó. Por miedo a la crítica, se apartó y dejó de comer con los gentiles. Vaya, volvió a caer en su antiguo miedo a la opinión de los demás. Precisamente. Y Pablo, al ver esa hipocresía que amenazaba con dividir a la iglesia, lo reprendió públicamente, cara a cara. En público. En público. Si Pedro hubiese sido considerado un líder supremo e infalible, este enfrentamiento habría sido inconcebible. Entonces, si no era una supremacía, ¿cuál era su rol? ¿Por qué se le considera tan importante? El de un líder con un cierto primado, quizá de honor o de iniciativa, pero no de autoridad jerárquica. Era el primero en la lista de los 12. El primero entre iguales. Exacto. Quizá por su edad o por esa valentía natural para ser el portavoz, el que daba el primer paso. Un rol de liderazgo sí, pero no de jefatura absoluta. Entendido. Tenemos esta imagen de un líder que es primero entre iguales, no un papa infalible. Pero esto choca de frente con la imagen popular que lo sitúa en Roma como la máxima autoridad durante décadas. Sí, choca bastante. ¿Cómo encaja esa tradición tan arraigada con esta visión que nos da la fuente? Pues aquí es donde el análisis se pone realmente interesante, porque empieza a desmontar pieza por pieza una leyenda muy consolidada. La idea de que Pedro fue obispo de Roma durante 25 años es, según la fuente, cronológicamente imposible. Imposible. Sí. ¿Por qué? Porque si superpones esa cronología con los hechos documentados en la Biblia, simplemente las fechas no cuadran. ¿Con qué choca exactamente? Pues chocaría, por ejemplo, con su presencia documentada en el Concilio de Jerusalén, que ocurrió dentro de ese supuesto periodo, o con su encuentro posterior con Pablo en Antioquía. No podía estar gobernando la Iglesia en Roma si estaba en Jerusalén o en Antioquía. Vale, eso tiene sentido. ¿Y qué hay de la historia que siempre me ha parecido muy de novela de que fue a Roma para enfrentarse a Simón el Mago? Es una historia fascinante, pero su origen es probablemente un error histórico de lo más curioso. A ver, cuenta. La fuente explica que en 1574 se desenterró en Roma, en una isla del Tíber, una estatua. Estaba dedicada a un antiguo dios sabino llamado Semo Sancus. La inscripción en latín decía Simoni Deo Sancto. A Simón, el dios santo. Exacto. Lo más probable es que un escritor cristiano primitivo, como Justino Mártir, viera esa inscripción, no conociera a ese dios y la malinterpretara. Pensó que se refería a Simón el Mago. Eso es. Que los romanos lo adoraban como a un dios. Y a partir de esta confusión nació toda la leyenda de la rivalidad entre Pedro y Simón el Mago en la capital del imperio.
Es increíble cómo un error arqueológico puede generar una tradición tan duradera. Entonces, con la leyenda desmontada, ¿hay alguna evidencia sólida de que Pedro estuviera alguna vez en Roma? El texto es muy cauto aquí, pero llega a una conclusión muy plausible. Argumenta que es extremadamente improbable que Pedro estuviera en Roma mientras Pablo vivía. ¿Y la razón? Es una omisión muy elocuente. Pablo escribió varias cartas desde la cárcel en Roma y una larguísima a la Iglesia de Roma. En ninguna de ellas menciona a Pedro ni una sola vez. Es verdad. Si el supuesto líder y fundador de esa iglesia estuviera allí, sería una omisión sencillamente inexplicable. Pero la tradición de que murió allí, de su martirio, es muy fuerte y muy antigua, ¿no? Sí, y ahí es donde la evidencia cambia de signo. Múltiples fuentes antiguas y fiables, como Dionisio de Corinto o Tertuliano, afirman de forma independiente que tanto Pedro como Pablo sufrieron el martirio en Roma bajo Nerón. Entonces, ¿cómo reconciliamos las dos cosas? Que no estuvo allí durante años, pero que sí murió allí. La conclusión más lógica del análisis es que Pedro pudo haber viajado a Roma después de la muerte de Pablo. Su ministerio se había centrado en el este, entre las comunidades judías. Y al final de su vida. Al final de su vida, podría haber ido a la capital, quizás para fortalecer a la Iglesia tras la persecución neroniana. Allí habría sido capturado, encarcelado y finalmente crucificado. Cumpliendo la profecía de Jesús sobre su muerte. Justo. Y la famosa leyenda del Domine Quo Vadis, en la que Pedro huye de Roma y se encuentra con Cristo, pertenece a esta tradición sobre sus últimos días. Con todo este contexto tan rico sobre el hombre, sus leyendas, podemos por fin analizar la carta. Y una de las primeras pistas es el lugar desde donde se escribió. Dice que es desde Babilonia. ¿Sí? Yo siempre había oído que Babilonia era un nombre en clave para Roma. Esa es una interpretación muy común pero posterior. La fuente argumenta de forma muy convincente que Babilonia debe entenderse literalmente. La Babilonia del Éufrates. Esa misma. En esa época, en esa región, existía una de las comunidades judías más grandes y antiguas del mundo fuera de Israel. Tenía todo el sentido del mundo que Pedro, conocido como el apóstol de la circuncisión, o sea, el apóstol a los judíos, pasara tiempo allí. ¿Hay alguna otra pista dentro de la propia carta que apoye esa idea? Sí, y es un detalle geográfico muy sutil pero potente. Es el orden en que nombra a los destinatarios: Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Y qué tiene de especial ese orden? Que si trazas esa ruta en un mapa, forma un recorrido lógico y coherente si el mensajero parte desde el este, desde Babilonia. Ah, claro. Sin embargo, si el punto de partida fuera el oeste, desde Roma, el orden de las provincias sería completamente ilógico y arbitrario. Es como seguir las indicaciones de una ruta postal. Fascinante. ¿Y quiénes eran esos destinatarios que sabemos de esas comunidades cristianas en la actual Turquía? Eran cristianos de trasfondo tanto judío como gentil, esparcidos por una región enorme. Y el dato clave para entender la carta es que estaban sufriendo. ¿Persecución? Sí, pero el análisis indica que no era todavía una persecución sistemática y oficial del Imperio Romano, como ocurriría más tarde. Era algo más social, más del día a día. ¿A qué te refieres con social? A que la presión venía de sus propios vecinos. Eran objeto de vejaciones, de burlas, de escarnio por parte de la sociedad pagana que les rodeaba. ¿Y por qué? Porque al convertirse habían abandonado el estilo de vida anterior. Ya no participaban en las fiestas disolutas, en los cultos a los dioses locales. Desde fuera se les veía como antisociales, como ateos, como gente extraña. Era una presión psicológica constante. Entiendo. No era el miedo a ser arrojado a los leones, sino el desgaste diario de ser un paria en tu propia comunidad. ¿Cuál era entonces el propósito principal de Pedro al escribirles? Es un propósito eminentemente pastoral. Lo primero, dar consuelo y ánimo, infundirles esperanza. Lo segundo, prepararlos para pruebas mayores que él intuía que se avecinaban. ¿Y lo tercero? Y lo tercero, algo muy práctico, exhortarlos a vivir de una forma tan ejemplar y coherente que silenciara las críticas. Por eso da instrucciones tan concretas para todas sus relaciones: esposas, maridos, siervos, ciudadanos. ¿Y el objetivo final? El que él mismo declara. Es confirmarlos en la verdadera gracia, en la que ya estaban. Y este punto es crucial porque esas iglesias estaban en su mayoría en la esfera de influencia de Pablo. O sea que Pedro no escribe para corregir a Pablo.
Al contrario, escribe para reforzar, para validar el mismo mensaje que ya habían recibido. Esto nos da una imagen de unidad en la Iglesia primitiva que a veces se nos escapa. El estilo de la carta refleja perfectamente al autor transformado. Es fervoroso, práctico, lleno de autoridad apostólica, pero también de la humildad y el amor de un pastor que conoce el sufrimiento. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué imagen final nos queda? Parece que no estamos ante una obra de teología abstracta, sino ante el testimonio de un hombre muy real. Totalmente. Una carta profundamente personal, escrita por un líder complejo que conoció la humillación de la caída y la gracia de la redención, dirigida a personas de a pie que se enfrentaban a una presión social intensísima por sus creencias. Exactamente. Y el mensaje de fondo, lo que lo hace tan relevante, es que es un testimonio de confirmación y unidad. Aquí tenemos a Pedro, el apóstol asociado a los judíos, escribiendo a iglesias en su mayoría gentiles, influenciadas por Pablo, el apóstol de los gentiles. Y no lo hace para marcar territorio. Para nada. Lo hace para decirles: lo que Pablo os enseñó es el evangelio verdadero. Manteneos firmes en ello. Es un acto de solidaridad apostólica que nos muestra una iglesia primitiva que, a pesar de sus tensiones, buscaba activamente la unidad en lo esencial. Dejamos entonces una última idea para la reflexión. La fuente destaca que el estilo y el contenido de esta epístola demuestran que Pedro estaba familiarizado no solo con las cartas de Pablo, sino también con la epístola de Jacobo. Sí, es un punto muy interesante. Teniendo en cuenta las tensiones que sabemos que existieron entre la iglesia más judía de Jerusalén, liderada por Jacobo, y la misión a los gentiles de Pablo, ¿qué nos dice el hecho de que Pedro, en esta carta, actúe conscientemente como un puente, tejiendo y unificando las enseñanzas de ambos líderes para estas comunidades dispersas y bajo presión?